Bien, soy la de la Escuela Superior de Formación de Maestros Ángel Mendoza Justiniano. Mi nombre es Giovanna Gómez Colque. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio de análisis químico 2. Para resolver el ejercicio, tenemos el siguiente enunciado. Nos indica que a partir de 7,5 miligramos de una sustancia se obtiene por combustión 19,33 miligramos de dióxido de carbono y 4,95 miligramos de agua. De 5,72 miligramos de la misma sustancia, dice, ¿no?, que se liberaron 1,31 centímetros cúbicos de nitrógeno a 20 grados centígrados y 720 milímetros de mercurio, el que se recogió en agua. Nos pide determinar la fórmula molecular de la sustancia sabiendo que su densidad respecto al aire es igual a 3,724 y la presión de vapor de agua a 20 grados centígrados es 6 milímetros de mercurio. Es lo que nos indica el enunciado. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es anotarnos los datos que nos da en el enunciado. Entonces, vamos a decir que... bueno, entonces nos anotamos datos, datos. ¿Qué datos nos da en el ejercicio? Podemos sacar lo que es la masa de la sustancia, porque nos indica que a partir de 7,5 miligramos de una sustancia, nos dice, ¿no? Entonces, nos anotamos que la masa de la sustancia, la masa de la sustancia es igual a 7,5 miligramos. 7,5 miligramos, ¿no? Otro dato que podemos sacar también es, a ver, ¿dónde nos dice? Que se obtienen por combustión, nos dicen, ¿no? Entonces, otro dato que podemos sacar es la masa del dióxido de carbono. Entonces, decimos que la masa del dióxido de carbono, o sea, del CO2, es igual a ¿cuánto? 19,33 miligramos. Entonces, 19,33 miligramos. ¿Ya? Otro dato también que podemos anotarnos es la masa del agua, porque nos dice y 41,95 miligramos de agua. Son los valores de masa que nos da. Entonces anotamos que la masa del agua es igual a 4,95 miligramos. 4,95 miligramos. Miligramos. Bien, para poder resolver este ejercicio vamos a anotarnos de esta manera, ¿ya? Para una mejor comprensión del ejercicio. Nos dice que a partir de una sustancia, o sea, de una sustancia que no conocemos, vamos a ponernos como X, nos dice que se obtiene por combustión. Entonces esto sería más el oxígeno, gas, para que esta reacción se haya podido dar por una combustión, ¿no? Entonces nos dice que se obtiene CO2. Entonces esto sería los productos, o digo, los reactivos y los productos, ¿no? Entonces vamos a anotar de la siguiente manera. Es igual a CO2. CO2.
Y como nos menciona agua, entonces ha desprendido agua en la reacción. H2O. El ejercicio sería de esta manera. Entonces, a partir de esta sustancia, para que haya podido dar una combustión y que en el producto haya tenido que resultar un CO2 más agua, entonces se ha tenido que oxidar, ¿no? Entonces vamos a decir que el valor de esta sustancia es igual a 7,5 miligramos. A 7,5 miligramos. El valor de esa sustancia. Y nos da aquí el valor también, o la masa del valor del dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono es 19,33 miligramos. El valor de dióxido de carbono. También nos da la masa del agua, que es 4,95. 4,95 miligramos. Ahora, para que podamos resolver este ejercicio, nos tenemos que fijar primeramente que sus unidades estén en el mismo sistema. Ahorita nos podemos dar cuenta que todos estos están en miligramos, pero para poder resolver con más facilidad el ejercicio, todo lo que está en miligramos vamos a convertirlo a gramos, ¿ya? ¿Ya? Mm, Vamos a decir entonces que esto va a ser igual a, para que podamos convertir los valores de, ya, a gramos, entonces decimos, primero vamos a convertir la masa de la sustancia de miligramos a gramos. 7,5, 7,5, ay, 5 dividido entre 1000. Nos da un valor de 7,5 por 10 a la menos 3. Entonces anotamos ese valor. 7,5 por 10 elevado a menos 3, ¿no? A menos 3. Esto sería lo que es su valor en gramos. Ya, aquí la masa del dióxido de carbono ya lo hemos convertido a gramos. Esto está en gramos, ya no en miligramos. Esto también en gramos. Asimismo del agua. Entonces, para poder resolver el ejercicio, seguidamente lo que hacemos es sacar los porcentajes de cada compuesto o de cada elemento que se encuentra en el compuesto o en la reacción. Entonces, vamos a bajar un poquito. Ahí. ¿Ya? Ahora, entonces decimos que ¿qué vamos a hacer? No es así. Entonces decimos que sacamos o calculamos el porcentaje. Sacamos el porcentaje de carbono. ¿Cuánto por ciento de carbono hay en esta reacción? ¿Ya? Entonces, decimos que porcentaje de carbono va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual
a la masa de la sustancia por, ya, vamos a anotarnos, va a ser igual a la masa, vamos a anotar la fórmula ya, va a ser a la masa del dióxido de carbono. ¿Cuánto es la masa del dióxido de carbono según las conversiones que hemos hecho? 1,933 por 10 elevado a menos 2. Entonces anotamos ese valor, a menos 2. Y todo esto va a ser por peso atómico del carbono. El peso atómico del carbono, según las tablas, es igual a 12. Por 12. Por 12 gramos de carbono. Perdón, 12 gramos de carbono. 12 gramos de carbono sobre el peso molecular del dióxido de carbono. El peso molecular del dióxido de carbono es 44 gramos. 44 gramos de dióxido de carbono. De CO2. Ya. ¿Por qué 44 gramos de dióxido de carbono? Porque sacamos el peso atómico del carbono, que es 12, más el peso atómico del oxígeno, pero por 2, sería 16 por 2, ¿no? Entonces, más el peso atómico del carbono. Es este valor que estamos anotando aquí, 44 gramos de dióxido de carbono. Y todo esto va a ser por el 100%, porque tenemos que sacar el porcentaje, ¿ya? Por el 100% sobre, mm, sobre la masa de la sustancia, o sea, este valor de aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es el valor? 7,5 miligramos, pero con lo que hemos convertido en gramos es 7,5, entonces anotamos eso, 7,5 por 10 elevado a menos 3. Menos 3. Entonces, esto va a ser igual a, entonces, hacemos en la calculadora este valor. Entonces ponemos 1,933 por 10 elevado a menos 2, ¿no? Por 10 elevado a menos 2 por, vamos a poner esto aquí, por 12, las unidades no se ponen, ¿no? Ya sabemos. Por 12 dividido entre 44 y todo esto por 100. Por 100 dividido entre 7,5, ¿no? Eso anotamos, 7,5. 7,5 por 10 elevado a menos 3. Anotamos eso y le ponemos igual. Entonces, el valor o el porcentaje del carbono es 70,29. Entonces, anotamos ese valor aquí. 70,29.
Como estamos hablando de porcentajes, entonces por ciento, 70,29%. ¿Ya? Ahora, ¿qué porcentaje más podemos sacar? Podemos sacar el porcentaje de... Ya. Podemos sacar el porcentaje de hidrógeno que hay en este compuesto, ¿no? Entonces decimos que porcentaje, sacamos porcentaje, vamos a decir. Nos anotamos. Sacamos porcentaje de hidrógeno, ¿ya? De hidrógeno, de hidrógeno, ya. Entonces decimos que el porcentaje de hidrógeno es igual a la masa donde se encuentra el hidrógeno en el agua, ¿no? Entonces vamos a decir a la masa del agua, anotamos cuánto es el valor, 4,95. 4,95 por 10 a la menos 3. Entonces anotamos completo. Por 10 elevado a menos 3. ¿Ya? ¿En qué unidades está? En gramos. En gramos, y todo esto por la masa del hidrógeno. Por la masa del hidrógeno, que sería 1. No, por el peso atómico del hidrógeno, perdón. El peso atómico del hidrógeno es 1, pero como tenemos 2 átomos de hidrógeno, entonces ponemos por 2 gramos de hidrógeno. ¿No ve? Ya. Y en la parte del denominador ponemos lo que es el peso molecular del agua. El peso molecular del agua es, del oxígeno su peso atómico es 16, más 2 del hidrógeno sería 18, ¿no? 18 gramos de agua. De agua. Todo esto por el 100%, por el 100% sobre la masa de la sustancia, que es 7,5. 7,5 por 10 elevado a menos 3, ¿no? Por 10 elevado a menos 3. Y este nos va a dar un valor. Todo eso vamos a meterlo a la calculadora otra vez. Entonces decimos 4,95 95 por 10 a menos 3 vamos a meter en fracción tal cual está. 1, abrimos paréntesis, por 2 sobre 18. En el denominador, 18 por 100 sobre la masa de la sustancia, que es 7,5 por 10 a menos 3. Igual, y nos da un valor de 0,733. A ver, un ratito vamos a revisar. Bien, nos da un resultado de 7,33. Entonces anotamos ese valor. 7,33. 7,33. Como estamos hablando de porcentajes, entonces por ciento, ¿no? 7,33%. Ya.
Ya no tenemos espacio, entonces vamos a bajar un poquito. Bajamos la hoja. Ya. Decimos que, ya. Una vez que hemos encontrado los porcentajes de estos dos compuestos, lo que nos faltaría encontrar es el porcentaje del nitrógeno, ¿no? Pero para poder encontrar el porcentaje de nitrógeno no tenemos datos de ello. Entonces lo que vamos a hacer es decir que, ya antes, otras partes, estos vamos a llenarlo, los vamos a subrayar para que no nos olvidemos cuáles son los porcentajes. Los porcentajes, ¿no? Ya. Pues ahora decimos que nos falta una sustancia, ¿no? No sabemos cuál era esa sustancia, pero como nos mencionan nitrógeno, entonces decimos que la sustancia orgánica, sustancia orgánica, sustancia orgánica va a ser igual al nitrógeno, porque es el compuesto del que vamos a hablar, del nitrógeno gas, nitrógeno. Nitrógeno gas. La masa del nitrógeno también nos da en el ejercicio. ¿Dónde está? Aquí vamos a revisar. Nos dice que es de 5,72 miligramos de la misma sustancia, nos dice, ¿no? Entonces, ese llegaría a ser la masa del nitrógeno. Entonces, decimos que la masa del nitrógeno, que la masa del nitrógeno, que la masa de esta sustancia va a ser igual a ¿cuánto? A 5,72. 5,72. 5,72, ¿no? Ya. Ahora vamos a anotarnos los valores del nitrógeno. Nos da el volumen, en el enunciado nos da el volumen, que nos dice que es igual a 1,33, a 1,31 centímetros cúbicos, ¿no? Ya vamos a anotarnos eso. 1,33 centímetros cúbicos. Ya. Otro valor que nos da del nitrógeno también es la temperatura. La temperatura del nitrógeno nos indica que está a 20 grados centígrados. A 20 grados centígrados. Y también la presión del nitrógeno. La presión. Esto nos dice que está igual a 720 milímetros de mercurio. Y vamos a notar que estamos hablando del nitrógeno. Entonces,
Así. Estamos hablando de parte de la presión, ¿no? Presión del nitrógeno. Entonces vamos a decir que del nitrógeno gas estamos hablando. Sí, la presión del nitrógeno gas. Ya. Ahora también vamos a mencionar algo que nos indica. También la presión, la presión, la presión del agua que influye en esto también, ¿no? La presión del agua nos dice que es igual a 6, no, a 6 cabales, ¿no? Milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio, ¿ya? Esas son las unidades que nos da. Pero sabemos que para poder trabajar en este sistema, entonces centímetros cúbicos tendría que estar en litros y grados centígrados tendría que estar en Fahrenheit, ¿verdad? En grados Kelvin, perdón. Y la presión tendría que estar en atmósferas. Entonces, para ello, lo que nosotros vamos a hacer es convertir las unidades. Entonces decimos, convertimos unidades. Convertimos unidades. Ya ve, aquí abajo vamos a convertir, ¿ya? Convertimos unidades. Entonces decimos que, ya, para no perdernos en esta parte, lo que vamos a convertir es el volumen. Entonces decimos que volumen es igual a 1,31 centímetros cúbicos. 31 centímetros cúbicos. Es igual a 1,33 centímetros cúbicos. Sabemos que tenemos que convertir a litros, entonces decimos que un litro, un litro tiene 1000 centímetros cúbicos. Entonces ponemos centímetros, centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Entonces, todo esto lo metemos en la calculadora. Decimos 1,31 por 1 dividido entre 1000, ¿no? Dividido entre 1000. Y nos da un valor de, ¿dónde está? 1,31 por 10 a la menos 3. 1,31 por 10 a la menos 3. Entonces anotamos eso. 1,31 por 10 elevado a menos 3. Entonces anotamos ese valor. ¿Ya? Pero nos estamos olvidando de las unidades. Centímetros cúbicos con centímetros cúbicos se va y nos queda en la unidad de litros. Entonces anotamos litros. Litros, ¿ya? Otro valor que nos falta convertir también es la temperatura. Entonces decimos que la temperatura es igual a 20 grados centígrados, ¿no? 20 grados centígrados por, vamos a convertir. Para poder convertir los grados centígrados, entonces lo único que tenemos que hacer es sumarle más
273,15 para que esta unidad de grados centígrados se convierta en grados Kelvin, ¿no? Entonces, 273 más 20 sería 293,15 grados Kelvin. Esa sería lo que es la conversión de la temperatura. Ahora vamos a convertir el valor de la presión. Entonces decimos que la presión por, ¿por cuánto? La presión vamos a convertirlo en atmósferas, ¿verdad? Entonces, atmósferas. Pero antes de eso, nos damos cuenta que tenemos dos presiones, la presión del nitrógeno y la presión del agua. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ujú. Ya, vamos a borrar esta parte. Ya. Entonces, lo que decimos es que tenemos la presión del gas total. Tenemos lo que es igual a 720 milímetros de mercurio. Entonces, 120 milímetros de mercurio. Pero como tenemos otra presión, entonces esa presión simplemente lo vamos a restar. Entonces decimos 6 menos 6 milímetros de mercurio. Entonces vamos a decir aquí que la presión del gas total, bien, eh, entonces decimos que la presión total o es de 714 milímetros de mercurio. Pero ahora ya que tenemos el resultado, entonces ahora sí vamos a hacer la conversión de unidades. Entonces decimos que 714 milímetros de mercurio por, ya, aquí tenemos. Entonces decimos que una atmósfera, no, que 760 milímetros de mercurio es igual a una atmósfera, ¿vale? O que en una atmósfera hay 760 milímetros de mercurio. Entonces decimos que esto es igual y metemos esto a la calculadora. Decimos 714 por 1, que va a ser lo mismo. Ya vamos a hacerlo completo, ¿ya? Por 1/760. Esto es igual a 0,93. Vamos a anotar esos datos. Es igual a 0,93, 94 y 47. Vamos a anotar hasta esos decimales. ¿En qué unidades nos va a quedar? Milímetros de mercurio con milímetros de mercurio se va a ir, nos va a quedar en atmósferas.
Vamos a tachar estas unidades, milímetro con mercurio, milímetro con mercurio. Nos queda en atmósferas, ¿no ve? Ya. Ahora, para seguir resolviendo este ejercicio, lo que vamos a hacer, bajamos la hoja un poquito, ¿ya? Entonces, decimos que vamos a utilizamos la fórmula, utilizamos la siguiente fórmula, ¿ya? Ujú. Antes vamos a encerrar este resultado que hemos sacado, ya. Ahora sí. Decimos que utilizamos la siguiente fórmula. Utilizamos la siguiente fórmula. Vamos a cambiarlo de colorcito. Vamos a utilizar la fórmula de los gases. Presión por volumen. Vamos a trabajarlo con nitrógeno, ¿ya? Entonces decimos que presión por volumen es igual a número de moles, pero sabemos que el número de moles es igual en este sector. Vamos a hacer eso. Decimos, no, aquí directo, ¿ya? Entonces decimos que es igual a la masa sobre el peso molecular. El peso molecular por la constante R y por la temperatura. ¿De dónde estamos sacando la masa sobre el peso molecular? Sabemos que el número de moles es igual a la masa peso, sobre el peso molecular. Es de ahí que viene este valor. Entonces, decimos que de esta fórmula, ¿qué es lo que tenemos que hallar? Tenemos que hallar el valor de la masa del nitrógeno. Entonces decimos que despejamos la masa. Despejamos la masa. Y como estamos hablando del nitrógeno, entonces vamos a trabajar todo con nitrógeno, ¿ya? Entonces decimos que la masa de la masa del nitrógeno de la masa del nitrógeno la masa del nitrógeno va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la presión. Ya, como estamos trabajando del nitrógeno, entonces decimos que la presión del nitrógeno por, por el volumen
el volumen del nitrógeno gas por el peso molecular, por el peso molecular sobre la constante R por la temperatura, ¿no? Entonces decimos que la constante R por la temperatura, del nitrógeno gas, del nitrógeno gas, nitrógeno gas. Es la fórmula que hemos despejado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Como ya tenemos todos los valores, entonces decimos reemplazamos valores. Vamos a utilizar otro color. Entonces decimos, reemplazamos datos o reemplazamos valores. Reemplazamos valores. Ujú. Reemplazamos valores. ¿Ya? Entonces decimos que la masa del nitrógeno gas, la masa del nitrógeno nitrógeno gas es igual a la presión del nitrógeno gas. ¿Y cuál es el valor del nitrógeno gas? Es este valor de aquí que hemos encontrado. Entonces vamos a decir que 0, estamos copiando este valor, 0,93, 94 y 47. ¿En qué unidades? Aquí. Era así. Se hemos equivocado. Bueno, ¿qué unidades está esto? En atmósferas, ¿ya? En atmósferas, entonces queda la presión por el volumen del nitrógeno gas. ¿Cuánto es el valor del nitrógeno gas? El volumen, perdón, del nitrógeno gas. Es igual a 1,31 por 10 a la menos 3. Entonces copiamos ese valor. 1,31 por 10 elevado a menos 3. ¿Qué más? Por el peso molecular, nos dice, ¿no? El peso molecular, ¿de qué? Del nitrógeno gas. El peso molecular del nitrógeno gas. Sabemos que el peso atómico del nitrógeno, donde está el nitrógeno, es 14. Se puede ver. El peso del nitrógeno es 14. Entonces, como es gas, 14 por 2 sería 28, ¿no? Entonces decimos que 28 gramos, 28 gramos mol. Abrimos la hoja porque ya no hay espacio. Ya. El denominador que va a entrar el valor de la constante R. ¿Cuánto es el valor de la constante R? Sabemos que tenemos los diferentes valores en la constante R, pero dependiendo con qué datos estamos trabajando, vamos a utilizarlo, ¿no ve? En este caso vamos a utilizar el valor de 0,0821. Sus unidades en atmósfera por litro, por litro, por litro sobre mol Kelvin, sobre mol
Ya, esto vamos a hacerlo de la siguiente manera. Bien. Atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. Por Kelvin, ¿no? Por Kelvin. ¿Ya? Y nos dice por la temperatura del nitrógeno gas. Y a la temperatura del nitrógeno gas, según las conversiones que hemos hecho también, ¿dónde está? La temperatura es de 293,15 Kelvin. Entonces decimos por 293 por 293,15 grados Kelvin. Kelvin, ¿no ven? Ya. Ahora, sí, vamos a bajar. Vamos a hacer lo que son las siguientes operaciones. Entonces decimos que la masa de nitrógeno gas, de la masa de nitrógeno gas es igual a ¿cuánto? Todo esto vamos a meterlo en la calculadora, ¿ya? Entonces decimos que, ya, todo vamos a anotar en la calculadora. Ya hemos anotado lo que son todos los valores aquí en la calculadora, ahora ponemos igual. ¿Y cuánto nos sale? Nos da un valor de 1,4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nos da, ¿no? Todo este valor. Entonces copiamos 1. Ya, vamos a copiar todo ese valor. 1,431. ¿Dónde estamos? 431, 7 por 10 elevado a menos 3. Por 10 elevado a menos 3. Ya, copiamos ese valor. Ahora, con este valor obtenido, ¿dónde está? Con este valor obtenido, o sea, que es la masa, perdón, estamos olvidando de las unidades. Entonces decimos que atmósfera con atmósfera se va, ¿no? Mol con mol también se va. Kelvin con Kelvin también se va. Litro con la unidad de aquí que nos hemos olvidado. Litro, perdón. También se va. ¿En qué unidades nos va a quedar? Pues en la masa, ¿no ven? Masa que va a ser en gramos. Entonces decimos, esto está en la unidad de gramos. Ya. Ahora, con este valor obtenido, que es la masa del nitrógeno gas, entonces podemos sacar lo que es el porcentaje del nitrógeno, ¿no ve? Entonces decimos, sacamos, ¿en qué color es todo? Ya, vamos a decir esto. Sacamos porcentaje de nitrógeno, ¿ya? Entonces decimos que el porcentaje de nitrógeno es igual a ¿cuánto? Al 100% de la sustancia, ¿no ve? Al 100% de la sustancia. El 100% de la sustancia por
¿no? La masa del nitrógeno que hemos encontrado sería esto. 1,4317 por 10 elevado a menos 3. A menos 3 ¿sobre qué? Sobre la masa de la sustancia total, el cual tenía un valor de 5,72. 5,72 por 10 a la menos 3. ¿Dónde está? Por 10 elevado a menos 3. Esto es la masa de la sustancia. Estamos hablando de la masa. ¿Ya? Todo esto por... ujú, ¿dónde está? Ya. Decimos por el peso atómico del nitrógeno gas. Entonces decimos 2. ¿Por qué 2? En este caso ya estamos tomando como nitrógeno gas, por eso 2 por el valor de su peso atómico. 2 por 14, que es el valor de su peso atómico, ¿ya? Del nitrógeno. Del nitrógeno sobre el peso atómico o el peso molecular del nitrógeno gas, el cual ya sería 28, ¿no ve? 28 gramos de nitrógeno gas. De nitrógeno gas. Ya. Y esto nos va a dar un valor de cuánto. Todo esto también vamos a meterlo a la calculadora. Decimos que 100 por 1,4317 por 10 a la menos 3 sobre 5,72. 5,72 por 10 a menos 3 también. Todo esto por... ¿Dónde está? Por 2 por 14 sobre 28. 28. Y esto sería igual a esto. Igual a 25,02. 0,29, ¿no? Y sabemos que el 9 puede redondear al 2, entonces vamos a poner 25,03. 25,03. Ya anotamos 25,03% de nitrógeno, ¿no? Ya. Ahora, una vez que hemos encontrado el porcentaje de nitrógeno, ¿ya? Ahora podemos determinar su fórmula empírica, ya teniendo los porcentajes de los tres compuestos que son el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno. Entonces determinamos la fórmula empírica. Ujú. Con este color vamos a trabajar. Determinamos, mm, determinamos la fórmula empírica. Tenemos la fórmula empírica, ¿ya? Empírica. Entonces decimos que, vamos a bajar un poquito. Entonces decimos, primero vamos a sacar del carbono. ¿Es igual a cuánto? Para determinar su fórmula empírica vamos a hacer de la siguiente manera. Del carbono, nos fijamos en el porcentaje que tenía.
¿Dónde está el carbono? Porcentaje. Entonces vamos a... ujú, ya, 70,29%. Entonces, 70,29. A ver, nos vamos aquí. 70,29. 70. Estamos trabajando la pantalla. 70,29. 70,29. ¿No? Ya, 70,29. 70,29 gramos teníamos de... ya, vamos a hacerlo de esta manera. 70,29 gramos. 70,29 gramos de carbono teníamos, ¿no? Ya. Ahora, para la parte del denominador, lo que tenemos que poner es es el peso atómico del carbono, y el peso atómico del carbono sabemos que es 12 gramos. Entonces, dividimos esto, 70. Ya. 70,29 dividido entre 12. Y esto nos da un valor de... ¿dónde está? 5,85. Entonces anotamos ese valor. Este es igual a 5,85. A ver, gramos con gramos se va. Ya. Ahora hacemos para el hidrógeno. Para el hidrógeno. Hidrógeno es igual. El porcentaje que tenía hidrógeno era de 7,33. Entonces anotamos 7,33 gramos teníamos porcentaje, ¿no? Y sobre su peso atómico, que es 1. Es 1 gramo. Esto es igual, como es 7,33 dividido entre 7,33, entonces va a ser 7,33 más 9. Ya. Ahora hacemos para el nitrógeno que hemos encontrado. Nitrógeno es igual, su porcentaje de nitrógeno, perdón, es 25,03. Entonces anotamos ese valor. 25,03. Estamos anotando este valor. ¿Ya? Gramos sobre su peso atómico. El peso atómico de nitrógeno es 14. 14 gramos, ¿ya? Todo esto va a ser igual a 25 dividido entre 14. A ver, vamos a 25,03 dividido a 14 es igual. Vamos a- Es igual a 1,80. Entonces anotamos ese valor. 1,80. Ahora, todos estos valores que hemos encontrado tenemos que dividirlo entre el más menor, el número más pequeño, ¿ya? Entonces decimos, nos fijamos en los tres que hemos encontrado. Nos fijamos y tenemos lo que es 5,85, 7,33, 1,80. Y el más poquito o el número más pequeño es 1,83. Entonces dividimos esto. Ujú. Entonces este número lo vamos a dividir. Dividido entre 1,80. 1,80. Esto también de la misma manera. De la misma manera lo vamos a dividir con el número más pequeño. Ya. Ahora sacamos los resultados y decimos que 5,85, 5,85
85 dividido entre 1,80 es igual a 3,25, ¿no? 5,85 es igual, dividido entre 1,80, perdón, es igual a 3,25. Entonces, como el número, ya, anotamos 3,25. ¿Ya? Aquí esto es igual. Ya también vamos a anotar los datos. 7,33 dividido entre 1,80 es igual a 1,80. A ver, vamos a revisar otra vez. 7,33 dividido a 1,80 es igual a 4,07. 4,07. 4,07. Pero al darnos cuenta que, es- que estos números no sobrepasan el 50% o el 50, entonces solo vamos a tomar en cuenta los números enteros. Solo vamos a tomar los números enteros. En esta parte también. Solo tomaremos en cuenta los números enteros. ¿Ya? Igual, 1,80 dividido a 1,80 es 1, ¿no? Entonces, sería de la siguiente manera. Ahora, para la fórmula empírica o para anotar lo que es la fórmula empírica, decimos lo siguiente. Carbono, ¿dónde está? Sabemos que tenemos que anotar carbono, hidrógeno y nitrógeno. Y estos números que aquí hemos encontrado van a ir como sus subíndices. Entonces decimos que carbono, sub 3, ya. Después el hidrógeno con el 4 que hemos encontrado como su subíndice. Y el nitrógeno. Nitrógeno va a tener como subíndice este valor que hemos encontrado, 1. Entonces, ese sería lo que es la fórmula empírica. Ya hemos encontrado un valor. La fórmula empírica. Una vez encontrado la fórmula empírica, ahora tenemos que encontrar lo que es ¿cómo se dice esto? Encontrar, ¿qué nos pide el otro dato? Nos pide que debemos de tener la fórmula molecular. Entonces, como ya hemos encontrado su fórmula empírica, ahora tenemos que determinar lo que es su fórmula molecular. ¿Ya? Ya. Ahora vamos a determinar lo que es la fórmula molecular. Entonces, determinamos la fórmula molecular. Ya. Para ello, lo primero que tenemos que encontrar es el peso molecular de la fórmula empírica que hemos encontrado, este compuesto en sí, ¿no? Entonces decimos, ¿dónde está? Ya. Entonces decimos que hallamos el peso molecular. Hallamos el peso molecular
de la fórmula empírica. De la fórmula empírica. De la fórmula empírica, ¿ya? Vamos a cambiarlos de color. Vamos a trabajar con ese color. Y para esto vamos a ponerle el rojo que estaba hace rato. Ya. Ahora, entonces, decimos que el peso molecular es igual, vamos a hallar de este compuesto. Entonces, el peso molecular es igual a, vamos a copiar este compuesto de aquí. Entonces, control ¿ya? Para no confundirnos. El peso molecular de ese compuesto vamos a encontrar. Entonces decimos que el peso molecular es igual carbono. ¿Cuánto es el peso atómico de carbono? Sabemos que es 12. Primero, vamos a anotar los coeficientes. 3 por el peso atómico del carbono, que sería 12. Más anotamos el coeficiente del hidrógeno, o su peso atómico, que sería 1, ¿no? Ya, más el coeficiente del nitrógeno por su peso atómico, que sería 14. Entonces decimos que el peso molecular es igual a 13, 3 por 2, perdón. Ya. Decimos entonces que un peso atómico es igual a 54. ¿Por qué? 3 por 12 más 4 por 1 más 14. Tenemos lo que es el peso atómico igual a 54, ¿no ves? Ya. Después de eso, lo que tenemos que hacer es... ¿dónde está? Vamos a bajar un poquito. Entonces, una vez teniendo ya el peso molecular de este compuesto, entonces lo que tenemos que hacer es darnos una variable para poder encontrar el valor. Entonces, nos vamos a dar una variable, el cual va a ser la A. A es igual, entonces podemos decir que A es igual al peso molecular, el peso molecular de esta sustancia sobre mm, la- el peso molecular de la fórmula empírica. Entonces decimos que el peso molecular de la fórmula empírica. Peso molecular de la fórmula empírica. ¿A ver? Ya. Teniendo ya esta ecuación, entonces podemos decir también que vamos a encerrarle en un cuadrito para no olvidarnos. Mm, ya. Entonces decimos que ya. Ahora entonces podemos decir que como en el ejercicio nos da el valor de densidad respecto al aire, entonces lo que tenemos que hacer es la relación de densidad con la sustancia y el peso molecular de la sustancia. Entonces podemos decir que vamos a anotarnos para no confundirnos, ¿sí? Entonces decimos que vamos a cambiar el color. Entonces decimos que hacemos la relación de densidad con peso molecular. Con peso molecular, ya. Con peso molecular. Entonces,
Entonces decimos que densidad, primero vamos a hablar de densidad relativa. ¿Dónde está? Entonces decimos que la densidad relativa es igual, mm, ya, es igual a la densidad de la sustancia. Es igual a la densidad de la sustancia sobre la densidad, sobre el peso, sobre la densidad del aire, perdón, sobre la densidad del aire. Sobre la densidad del aire. Y podemos decir que también esto es igual al peso molecular de la sustancia, sobre el peso molecular del aire. Peso molecular del aire, ¿ya? Entonces, decimos que la densidad, ya, que la densidad relativa es igual, que la densidad relativa es igual, ¿ya? Vamos a tomar en cuenta este sector aquí, los pesos moleculares, porque tenemos los valores de los pesos moleculares en lo que hemos encontrado, ¿no ve? Entonces decimos que la densidad relativa es igual al peso molecular de la sustancia, un peso molecular de la sustancia sobre el peso molecular del aire, peso molecular del aire, ¿no ve? Ya, teniendo ya esta otra ecuación, entonces decimos que lo que queremos encontrar es el peso molecular de la sustancia. Entonces lo que vamos a hacer es despejar el peso molecular de la sustancia. Entonces nos anotamos, despejamos el peso molecular de la sustancia, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es despejar peso molecular de la sustancia y lo que está multiplicando, sabemos que lo que está multiplicando pasa a dividir, lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces decimos que peso molecular de la sustancia no, va a ser igual a, ay, ponemos subida, es igual a la densidad relativa. Densidad relativa. Densidad relativa. Por el peso molecular del aire. Por el peso molecular del aire. Por el peso molecular del aire. Bien. Una vez teniendo ya despejada esta ecuación, entonces ahora lo que vamos a hacer es reemplazar datos. Nos anotamos, reemplazamos datos, ¿ya? Entonces decimos que
que el peso molecular de la sustancia, nos hemos comido aquí algunas letras. Entonces decimos que el peso molecular de la sustancia es igual a la densidad relativa. Y según el ejercicio planteado, la densidad relativa nos da el siguiente valor, 3,724, ¿no ve? Entonces anotamos eso. 3,724, que sería la densidad relativa, ¿no ve? Ya, todo esto vamos a borrar. Ya. Entonces decimos que la densidad relativa es 3,724 por el peso molecular del aire. El peso molecular del aire ya es un dato definido y este valor es 28,97. Ya. Ahora entonces podemos decir que, ya, para no olvidarnos que el peso molecular del aire es, nos vamos a anotar aquí, peso molecular del aire es igual a 28,97, son los datos establecidos para para el peso molecular del aire. Ya, pues decimos que el peso molecular de la sustancia es igual, ya, multiplicando 3,724 por 28,97 nos da un resultado de 107,89, perdón, 89 gramos. ¿Ya? Vamos a bajar un poquito la hoja. Aquí hemos encontrado otro valor. Vamos a encerrarlo en círculos. ¿Ya? Ahora, con el peso molecular que hemos encontrado, entonces decimos que vamos a reemplazar en la fórmula. Ya. Con el peso molecular hallado, con el peso molecular de la sustancia hallado, reemplazamos. Reemplazamos. ¿Y en dónde vamos a reemplazar? Vamos a reemplazar en esta fórmula de aquí. Esta fórmula la vamos a determinar como una ecuación. Ya entonces vamos a decir que vamos a reemplazar en reemplazamos en 1. ¿Ya? Entonces, ya, vamos a copiarnos esa parte de la fórmula. O sea, esta. Para poder reemplazar en esto. Aquí vamos a reemplazar. Ya, entonces decimos que la variable A es igual al peso molecular de la sustancia. ¿Y cuánto es el valor del peso molecular de la sustancia? El valor que hemos encontrado es este, 107,89. Entonces anotamos ese dato, 107,89 gramos. Sobre el peso molecular de la fórmula empírica. ¿Y cuánto es el valor del peso molecular de la fórmula empírica? Es este dato de aquí que tenemos. También lo vamos a poner en cuadrito. Voy a marcar en cuadrito, ¿ya? Ese dato vamos a anotar. 54, ¿no ve?
¿Dónde estamos? Entonces decimos 54 gramos. ¿No ve? Ya. Ahora hacemos la respectiva división que nos pide. Entonces decimos que la variable A es igual a 107. Ya, vamos a hacer aquí 107,89 dividido entre 54. ¿Cuánto nos da esto? Nos da un valor de 1,99. Y si hacemos redondeo, entonces nos da un valor de 2, ¿no ven? Entonces, ujú, este valor o la variable A tiene un valor de 2. Ya. Ahora, con este valor encontrado, podemos sacar la fórmula molecular. ¿Y cómo vamos a sacar? Con este variable A, que es un valor 2, podemos multiplicar a la fórmula empírica para sacar lo que es la fórmula molecular. Entonces, aquí nos vamos a anotar en este sector, con otro colorcito lo vamos a hacer, ¿ya? Entonces decimos que con este resultado, ya, si vamos a anotarnos, con este resultado para fórmula molecular, para la fórmula molecular, con esta fórmula molecular, para la fórmula molecular, multiplicamos la fórmula empírica. Fórmula empírica. ¿Ya? Bueno, multiplicamos la fórmula. ¿Y dónde estamos? Multiplicamos la fórmula empírica. ¿Ya? Entonces, vamos a copiarnos la fórmula empírica en este sector. La fórmula empírica. Vamos a copiarnos aquí. Ay, ya, ¿dónde está la fórmula empírica? ¿Dónde está? Ya, vamos a ir copiando esto. Esto es la fórmula empírica, ¿no ven? Entonces vamos a anotarnos aquí. Fórmula empírica. Pero vamos a cambiarlo de color. Y vamos a hacerlo. Fórmula empírica. La empírica. Empírica. La fórmula empírica. Ahora, para hallar lo que es la fórmula molecular, entonces, ¿qué nos dice? Fórmula molecular. Fórmula molecular. Nos dice que este valor debemos multiplicarlo por 2. Entonces decimos por 2 para encontrar la fórmula molecular. Entonces vamos a hacer una flechita aquí, así, ya. Entonces decimos aquí, entonces, vamos a decir carbono. Lo que tenemos que multiplicar son sus coeficientes. En sí esto, ¿no ve? Ya vamos a poner con esto. Esto,
este coeficiente y este otro coeficiente que hay aquí. Entonces decimos que carbono 2 por 3 va a ser 6, ¿no ve? Para hidrógeno 2 por 4 va a ser 8. 8. Y para nitrógeno 2 por 1 va a ser 2. ¿No ve? Entonces esto sería lo que es la fórmula eh, molecular. Vamos a cambiar esto de color. Ese sería lo que es el valor de la fórmula molecular. Ya. Entonces este sería el ejercicio resuelto. Hemos podido encontrar lo que es la fórmula empírica y la fórmula molecular de este ejercicio planteado. Eso sería. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias.